nos acompaña precisamente la doctora Sandra Fonseca, la directora ejecutiva de Asoenergía. Directora, gracias por estar en 6 AM y buenos días para usted. Muy buenos días, un gusto saludarlos y muchas gracias por este espacio. Nos dicen que el aumento podría estar más o menos por el 30%, lo cual nos deja un poquito preocupados. ¿Por qué no nos explica qué es lo que pasa con esta resolución de la CREC? Sí, esta propuesta de resolución busca intervenir los precios de bolsa. Todos sabemos que los precios de bolsa han estado muy altos y más en este momento el fenómeno del Niño. Sin embargo, la propuesta de intervención es muy complicada porque imagínense que sube el costo de la generación hidráulica a 532 pesos por kilovatio hora. Saca a las térmicas de la competencia y les reconoce los costos variables. Y todo lo que se pague por encima de este top que fija la CREC va a pasar a la tarifa en el componente de restricciones. Cuando uno hace el balance, puede que baje en algunos casos para algunos usuarios cerca del 20% un poco el componente de generación, pero para el otro 80% va a subir la tarifa en un 30% porque todo este costo se pasa a las restricciones. Entonces lo que estamos diciendo es que la propuesta de intervención del mercado mayorista tendría que ser realmente sustentable, no puede ser solamente por 3 meses, tiene que controlar los precios que son altos porque no hay suficiente expansión de generación y transmisión y en ningún caso puede uno pasarle a los usuarios a través de la tarifa un costo de intervención que no está bien estructurada. Pero doctora, una inquietud sobre, porque claro, es un tema, digamos, muy técnico. Esta propuesta que está haciendo la CREC tiene que ver con la coyuntura específica de la sequía, del fenómeno del Niño, del tema de que la lluvia tal vez va a ser escasa en los próximos meses, o es simplemente una cosa que llegó para quedarse. Claro, lo que está previsto es que sea para los próximos 3-4 meses en el Niño, pero justamente no está tomando una estructura como permanente en el tiempo para ajustar lo que realmente no tenemos, que es mayor generación competitiva. Entonces, está tratando de resolver un problema, de pronto de controlar un abuso de los generadores en el potencial que aprovechen el fenómeno del Niño, pero automáticamente está subiendo todos los costos, tanto los de generación como los de restricciones. Cuando uno calcula cuánto va a ser eso en los próximos 4 meses, es a 2.4 billones de pesos que pagan los usuarios, es decir, que los usuarios de todo el país en el costo unitario subirían un 30% su tarifa por una intervención que no está bien estructurada en el mercado de energía mayorista. Doctora Sandra, buenos días. Esa alerta que está usted realizando con relación a esa alza de más de un 30% de los costos reales de energía a los usuarios, ¿se trata de una propuesta en este momento de la CREC o se trata ya de una resolución que, por así decirlo, es un hecho cumplido? No, de hecho es una propuesta y está en consulta, una consulta que se hizo en la última semana de diciembre y se amplió para estas 2 primeras semanas de enero. Y lo que estamos diciendo es que en caso de implementarse tendría este impacto. Por eso es tan importante que esta noticia se difunda, porque si no se logra que esta propuesta sea realmente consecuente y que se quite el impacto a la tarifa, pues inmediatamente los usuarios empezaríamos a ver incrementos en los próximos 4 meses de ese orden. Doctora Sandra, al día de hoy, y de acuerdo con la compañía XM, en este momento la producción de energía en Colombia ya llega a 67 gigavatios hora. Es decir, en estos momentos la producción de energía en materia térmica ha aumentado. ¿Eso va a tener también un efecto en las tarifas o eso está incluido en este 30% que usted está denunciando? Claro, si se llega a hacer la intervención, lo que pasaría es que esta generación térmica que se requiere se estaría pagando a un mayor costo, sin tener en cuenta que la generación térmica tiene ingresos por cargo por confiabilidad y por contratos. Al pagar un mayor costo, ese costo se traslada a la tarifa. Entonces, no solamente subiría el costo de generación por efecto del Niño, sino que subirían los costos de restricciones en la tarifa del usuario final. Entonces, tiene un doble efecto muy perjudicial. Lo que se debería tratar de hacer es que el mercado de energía mayorista, la bolsa, funcionara de manera competitiva o tuviera un precio total para todas las tecnologías de generación, y en ningún caso, una intervención de los precios de la bolsa podría pasarse a los usuarios, porque no tiene sentido. Es como tratar de controlar el componente de generación, pero subir lo que se controla a través de las restricciones con un impacto aún mayor.
Estamos hablando con la directora ejecutiva de Asoenergía, Sandra Fonseca, y la advertencia, el semáforo que estamos prendiendo para que no tengamos una dificultad de aprobarse una resolución de la CREC con el aumento de las tarifas. Grace, la escucha la doctora Fonseca. Doctora Fonseca, este incremento que ustedes están advirtiendo particularmente sería para usuarios industriales y comerciales, ¿también podría afectar a los residenciales? ¿Y cuál es el porcentaje de esos grandes consumidores, de los industriales y de los comerciales, entre el total de los usuarios en Colombia? De hecho, sería para todos los usuarios porque lo que está diciendo la CREC es que el mayor costo que se dé por esta intervención pasa a toda la demanda del país a través del componente de restricciones. Todos pagamos las restricciones, no solamente los industriales. Por supuesto, los industriales se ven afectados porque muchos de los usuarios tienen contratos ya establecidos con un manejo de riesgo mucho menor y se les incrementaría adicionalmente el componente de restricciones. En general, la industria en el país más o menos representa un 30% de la demanda del total. Entonces, tanto la industria como toda la demanda doméstica, todos los usuarios residenciales, de aprobarse esta resolución, tendrían efectos nocivos en el incremento de las tarifas que, como ya dije, calculamos para los próximos 4 meses de cerca de un 30%. Doctora Sandra, usted dijo hace unos momentos que la resolución de la CREC o la propuesta de la CREC lo que hace, si la entendí bien, es tratar de arreglar o de solucionar un abuso de parte de los generadores. ¿Hay abuso de parte de los generadores? Claro, lo que pasa es que como no hay suficiente oferta de generación y cuando hay escasez los precios suben. Pero en lugar de controlar esa subida de precios que se da por falta de mayores proyectos, la CREC está aceptando que los generadores hidráulicos suban sus precios a 532 pesos. Está sacando a los generadores térmicos de la bolsa y les está pagando directamente unos costos, les estaría pagando unos costos variables y calcula el sobrecosto por encima de los 532 pesos, tanto de los térmicos como de toda la diferencia entre ese precio y el precio de escasez para que lo pasen los usuarios. Entonces uno diría, claro, se deben controlar los precios, pero si yo estoy controlando los precios, por ejemplo, de los hidráulicos, no deberían usar una referencia de térmicos. Si yo estoy queriendo controlar los hidráulicos, debería ser una referencia muchísimo menor, porque los costos variables de los hidráulicos no llegan a más de 200 pesos. Entonces no es muy consecuente la propuesta porque es un híbrido entre un mercado marginalista y un mercado de costos sin que ninguno de los dos se esté desarrollando plenamente. Me perdona que nos hayamos extendido, pero usted entenderá que para todos los oyentes en la casa el asunto de la energía y las tarifas es muy importante. A ver, una última inquietud, Hernando. Sí, Gustavo. Doctora Sandra, hace algunos días usted nos había puesto también otra alerta temprana muy importante con relación a la venta de energía a Ecuador, sin antes satisfacer la demanda interna. Denunciaba usted en ese momento que esa energía generada o producida por plantas térmicas nacionales se estaba vendiendo a ese país. ¿Eso se siguió haciendo y cuál sería la afectación precisamente en el tema tarifario con relación a esa medida? Claro, en su momento lo que pasaba es que estábamos racionando gas en la industria, estábamos racionando gas y no se estaba atendiendo la industria y se estaba usando ese gas para generar y atender Ecuador. Afortunadamente eso se ajustó porque la UME, la Unidad de Manejo Energético, actuó oportunamente y ajustó las señales de racionamiento y esa importación y esa exportación, esos intercambios que se hacen con Ecuador, ahora sí siguen un régimen, digamos, de competencia. Entonces, por ahora eso está ajustado, pero seguimos con el inconveniente que no hay suficiente expansión de generación, no hay suficientes nuevos proyectos, están retrasados de todas las tecnologías, de hidráulica, de térmica, de eólica y solar. Y mientras que eso no, el mercado realmente puede funcionar bien. Doctora Sandra, pues muchas gracias y quedamos pendientes de que no se convierta en realidad esta propuesta que tendría que tener una repercusión bastante negativa en el bolsillo de los colombianos. Muy amable por la alerta. Muchas gracias, muy amable.